con la situación de una canción que nosotros cantamos aquí. ¿Cómo se llama la canción que cantamos? ¿Quién fue la mente maestra que se inventó el marzo? No. Otra canción que cantamos. Como cantaba un amigo mío, yo me haré vivir. Otros cantaban, yo me haré partir. Por causa de Dios. Pero está mejor en mi hermano, ¿no? Me haré vivir. Está muy bien. Dios de paz. Muy bien. Listo. ¿Estás, Carlos? Dios de pactos. ¿Cómo darle un poquito más de volumen? Dios de pactos es, ya tienen la lección, ¿verdad? Aquí en la mano, ¿verdad? Dios de pactos es una canción que nosotros cantamos del señor Marcos, que habla acerca de qué. ¿De qué habla esa canción? Muy bien, que cumple sus promesas. Muy bien. ¿Por qué va una promesa relacionada a un pacto? ¿Por qué? Muy bien, tiene que cumplirlo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Claro. Eso tiene su sí y su no desguitar, porque hay compromisos y pactos que Dios hace esperando que el hombre cumpla. Entre hombres, claro. Claro. Por eso es que en los matrimonios nosotros hacemos son pactos, ¿verdad? ¿Qué compromete un pacto? ¿Qué compromete un pacto? Por ejemplo, como el matrimonio. Muy bien. Excelente lo que acabas de decir también. De las partes que yo más hago énfasis cuando caso a alguien, es en el momento en que la persona dice su palabra, no en el momento en que firma. Porque lo más relevante en una persona es su palabra, no lo que firma. Yo sé que esto suena anticuado, suena viejo, pero los compromisos que se hacen de palabra son los más importantes. Tienen que ser así, ¿verdad? Correcto. Exacto. Mi abuelo perdió sus fincas en Santander por su palabra. No por un escrito, sino por su palabra. Lo que valía, su palabra. Él dijo, si yo pierdo, le doy mi finca. Y la dio. Perdió, mi abuelo jugaba. Y él perdió la finca y la entregó. Y la entregó con las escrituras. Porque era su palabra. Y así era, como decían antes, que desafortunadamente lo hemos perdido, sobre todo en nuestra sociedad colombiana, es el poder de su palabra. Lo que usted dice, eso hace. Y eso es una situación que aquí, en esta clase de hoy, es supremamente importante. Y es la palabra de Dios comprometida alrededor de algo que Él dice que hace y lo cumple. Lo dice y lo hace. Como Él dijo un día que estaba cansado de la situación, de esa generación, correcto, y la voy a dejar en el desierto, todos murieron, incluyendo a Moisés. Como Él dijo, estoy cansado de esta generación que se va por el mal y trajo un diluvio y la acabó. Esa es la misma palabra que dice, yo te sustentaré, te soportaré, todo eso. Es la misma palabra. Nos gusta una, no decimos amén a una, pero sí decimos amén a la otra. Porque mientras que nosotros nos sintamos tranquilos en la provisión, el resto de las cosas se condicionan. Y aquí Jesús y el Señor nos muestra, sobre todo en el Antiguo Testamento, recuerden que el Antiguo Testamento muestra el carácter de Dios. El Nuevo Testamento nos muestra a ese Dios en carne haciendo ese carácter.
Es por ello que el Señor no es alcahueta. Y como dice una cosa, dice otra y la cumple las dos. Sin miedo a cumplir las dos, porque lo dijo. Una de las cosas que a mí me da más miedo en mi casa es dar una respuesta o dar una palabra. Es dar una palabra cuando se me pide una respuesta ante algo, sobre todo una situación que acarrea una decisión. Yo tengo que pensar. A veces me pasa, no es porque yo sé que es Marx, que a veces es así, que necesita una respuesta ya. Espérate, porque estoy pensando. Porque para mí lo que yo diga, mira hijo, sí te voy a llevar al parque. Si yo lo digo, tengo que cumplirlo. Yo no voy a embolatar a mis hijos. No, mira, te voy a comprar, no, yo le dije que ir al parque. Entonces tengo que llevarlo al parque. Nuestra sociedad vive alrededor de situaciones donde todo es condicional. Si me levanto, si no me levanto, si hace frío, si hace calor, si tengo, si no tengo, todo está condicionado, todo. Y alrededor de esta situación es una situación delicada, puesto que con las personas que tienen doble ánimo no se puede confiar. Si hay algo que en la iglesia da firmeza, es decir sí y cumplirlo. Correcto. Diga no, es que es eso, es de acuerdo, Edita. Yo siempre he dicho eso, dígame que no, es que yo no lo voy a pegar pues porque me diga que no. Mira hijo, si tú me dices que no lo vas a hacer, no lo hagas, pero si me dices sí y no lo haces, vas a lavar la loza. Si lo vas a hacer, hazlo. Porque me dijiste que sí, no papi, que estoy cansado, me dijiste que lo haces, lo haces. Porque me dijiste. Hace unos días atrás, yo lo prediqué acá y lo dije esta semana se lo envié a algunas personas que me lo pidieron, están formando sus hijos y están en ese proceso. Y es que cuando yo corrijo a mi hijo y yo le digo, no en mi emoción, sino en mi conciencia de que hizo algo incorrecto, sobre todo alrededor de un límite que yo le puse y que lo pasó deliberadamente, yo tengo que colocar una corrección. Y tengo que cumplirla a como dé lugar. A como dé lugar. ¿Por qué? Porque él ve que usted es un pelele si usted no lo cumple. Que las autoridades yo las puedo administrar como se me dé la gana. Porque no va a cumplir, no me va a cumplir. Yo le dije a Teo, te pasaste. Te dije que no y me miraste y lo hiciste. Lo hiciste deliberadamente. Le dije tranquilo, le dije, en la casa arreglamos. Porque estábamos con gente, en fin. En la casa arreglamos. ¿Ustedes creen que cuál fue la situación de Teo en el carro? Mientras que yo llegábamos a la casa. Muy bien, muy bien. No, papá, no, amo, así, no, papá, no, papá, no. Le dije, haz lo que quieras, Teo, pero tú hoy te vas a llevar tu papá. No, papá, no. En la silla, sentado, yo sé que nosotros los grandes no somos así, sentado junto al vidrio, era de noche, la luz entraba del poste. No, papá, no. Llegamos a la casa, todo el camino, mirándome. No, así. Teo, subes al baño. No, subí al baño, dije, deja la maleta. Dejó la maleta, entró al baño, subí por el pau. En el baño dije, no papá, le dije no. Tú me desobedeciste mirándome a la cara, Teo. Le dije, eso yo no lo puedo hacer porque te amo. Voltéate, no.
Tan, tan. Tan, tan. Salí, volví al rato y le dije, ¿qué piensas, Teo? No, papá, no lo vuelvo a hacer. Como él lo dice, ¿no? Ok, oremos. Ahora sí. Las situaciones, cómo el Señor nos corrige a nosotros, cómo nos lleva al baño. ¿Cómo lo corrige a usted? Siempre va a ser misericordia. Pero si Él advierte, Él lo cumple. ¿Cómo quiere usted que el Señor le apriete la tuerca? Eso depende de usted. El Señor no está ahí, venga así, ¿cuál siguiente? ¡Pum! No. Él va diciendo, Él va advirtiendo, pero lo cumple. Mucha, abundante, pero lo cumple. Dice, hay unas diferencias básicas. Dale, por mucho tiempo nosotros trabajamos dos cosas, o en las iglesias se trabajaron dos cosas, y es esta parte de lo que son los pactos condicionales e incondicionales. Quisiera aclarar de por qué no voy a usar. ¿Tú tienes guía, Juan Pablo? Aquí tenía las guías acá, Juan Pablo. Los pactos condicionales e incondicionales. Quiero empezar desde eso porque fue el término que se administró por mucho tiempo en la iglesia. Y era que se nos dijo, o se nos enseñó, no tiene nada de malo, no había perversidad ahí en ese pensamiento, sino que es para andar en dos términos de pronto más adecuados, ¿de acuerdo a esto? Y son los pactos condicionales e incondicionales. El condicional se debía al hecho de que se esperaba una retribución incondicional que solamente dependía de Dios. El uso de los términos concesión y tratado clarifica las diferencias entre los pactos bíblicos. Entonces nosotros no le vamos a llamar condicional e incondicional, sino le vamos a llamar concesión y tratado, que son unos términos de pronto más adecuados. ¿Por qué? En una concesión, el hacedor del pacto ofrece la promesa o el compromiso de una manera unilateral. Ahorita lo voy a explicar de pronto un poquitito más en la medida del desarrollo de la clase. Se puede decir que el pacto es incondicional en el sentido de que el participante superior no hace demandas. En un tratado, el dador-hacedor del pacto impone una obligación sobre alguien más en manera bilateral. Entonces vamos a mirar estas dos opciones. Voy a explicar un poco más lo que es concesión y tratado, para que lo tengamos más clarito. Entonces en el 1, en la concesión, devuélvelo un momentito aquí mientras que terminan de copiar. Gracias, Paulita. En la concesión, básicamente la intención es de un lado. ¿Sí? Mira, Miriancita, yo te regalo este iPhone, tú no me tienes que dar nada. Entonces, oh, gracias. ¿De quién fue la decisión? Mía. Yo se la regalé a Miriancita. No, ella no me tiene que pagar. Diferente que yo le diga, mira, te doy mi iPhone y dame 10 pesos por él. Porque es un tratado, ¿verdad? Ella espera algo y yo espero algo de ella. Mucho o poco, pero espero eso. Ese es el tratado, la concesión y el tratado. Vamos al siguiente. Dice, diferencias básicas entre una concesión y un tratado. En los tiempos bíblicos, la concesión, el dador del pacto hace un compromiso con el vasallo. Estos términos de vasallaje es interesante. Representa una obligación de un amo sobre un vasallo. Note, en la concesión hay una responsabilidad de un amo sobre un vasallo. Principalmente protege los derechos del vasallo y el participante superior no hace demandas. Note que el término de vasallaje
es un término que se utiliza para personas que viven en una tierra, ¿verdad? El vasallo, ¿lo recuerdan? Yo tengo mis vasallos, que eran personas que trabajaban en mi entorno, y yo soy un señor feudal. ¿Lo recuerdan de eso? Soy un señor feudal que entregó a mis vasallos comida, provisión, techo, ¿alrededor de qué? De que el vasallo viva en mi entorno. Yo no estoy esperando, y él no está esperando de mí, por ejemplo, que yo le dé una retribución mensual a eso. Yo ya entregué unas pautas en mi entorno, en mi feudo, y ellos viven alrededor de esto, y básicamente es eso. Es muy importante entender esta parte porque era la forma como el Señor trabajó en varios pactos en el Antiguo Testamento, y era que Él se mostraba al pueblo como un señor feudal. Porque recuerden la promesa que le dio a Abraham. ¿Cuál fue? La principal. Te haré de ti una nación grande. Sí, muy bien. La tierra. Recuérdenlo, yo lo dije aquí varias veces. Cuando le dice, te mostraré una tierra, porque fue la intencionalidad directa de tierra hacia Abraham. Tierra. Recuerden que para el judío, si hay algo importante, o para las personas de la Mesopotamia, era la posesión de la tierra. Hasta hoy, vuelvo y digo, las FARC, en el inicio, su lucha armada, la del ELN, las demás, fue la posesión de tierras. Fue ese el inicio del pensamiento revolucionario, que después se volvió otra cosa, fue eso, pero eso no tenía tanto de malo, eso fue parte del discurso de Jorge Eliezer Gaitán. Y es que todos los campesinos tengan su tierra. Los grandes latifundios era algo que perjudica al campesino, porque el campesino tiene cómo defenderse y les quitan sus tierras. Es una cosa delicada esto. Entonces, sí, señor. No, es diferente. Es diferente. Tú tienes, el Señor establece dentro del jardín, dentro del paraíso, un jardín. O sea, propiedad privada del hombre. Para el Señor siempre ha sido un principio de la propiedad privada, sea una parte de la esencia del hombre. O sea, que usted pueda tener su tierrita, su pedacito. Es parte. Ahora, la situación es cuando usted se hace señor feudal y pues no brinda las oportunidades a los que viven con usted. Parte de la naturaleza del Señor y lo que está en los principios del protestantismo regular en toda la tierra, los principios protestantes del trabajo, es que usted trabaje y usted tenga, porque usted trabaja. Si usted trabaja, que usted tenga. ¿No le parece lógico? El principio del Señor siempre fue la propiedad privada. Si usted trabaja legalmente y usted consigue sus cositas, siéntase orgulloso, es parte de la identidad del Señor en su vida. La propiedad privada es algo que nosotros debemos desarrollar dentro de la iglesia. No para que usted se sienta más rico, sino para que usted pueda amparar más gente. Parte de la situación de por qué las iglesias se movieron tanto y tenían tantos terrenos en Europa, era porque toda la iglesia siempre desarrollaba para la labor social. O sea, tenían un terreno, pero para tener un colegio, para tener un lugar de ancianos, para tener un hospital. Si ustedes van a los Estados Unidos, cualquier hospital tiene una naturaleza cristiana. Si ustedes van a la India, los únicos hospitales que hay son cristianos. Porque la mentalidad budista, hinduista, todas las mentalidades de eso no piensan en el bienestar del otro, excepto la cristiana. La cristiana tiene para dar. Y eso es una cosa muy linda del pensamiento del trabajo. Entonces la concesión es el dador del pacto hace un compromiso con el vasallo. Vamos al siguiente. El tratado. El tratado es el dador del pacto, impone una obligación sobre el vasallo. Note, en esta, el empleador o el señor feudal, el dador del pacto, impone sobre las otras personas un compromiso. Representa una obligación del vasallo para con él. Note, yo tengo una obligación. Yo soy el señor feudal y Pili es mi vasallo.
Entonces yo le doy a Pili, yo respondo por darle a Pili algo, pero Pili tiene que responderme a mí por otra cosa. Yo le pago a Pili, pero Pili tiene que trabajar. ¿Entienden? Ese es el compromiso. En el anterior no. En el anterior no había ese compromiso. Dice, principalmente protege los derechos del amo del vasallo. Ella tiene una responsabilidad de proteger mis intereses. Y el amo promete recompensar o castigar al vasallo por obedecer o desobedecer las obligaciones impuestas. Noten, de las cosas más relevantes que el Señor siempre ha hablado es la obediencia. Note que el Señor a nosotros sí nos pide que seamos obedientes. A nosotros el Señor nos lo pide. Dice, yo no quiero de usted sacrificios. No quiero que se sacrifique. Quiero. Dentro de los puntos también que prediqué aquí un día con lo de los padres, cuando hablé acerca de los padres, decía que el mayor de los problemas modernos que tenemos dentro de la iglesia es la desobediencia de los padres. Entonces no podemos exigirle a un chiquito, porque yo como papá no cumplo. Entonces es muy difícil cuando yo tengo una situación en mi corazón rebelde y yo quiero que mi hijo sea obediente. Cuando yo soy rebelde, cuando yo le he enseñado a mi hijo que yo tengo una manera como yo se me da la gana de hacerlo. Yo tengo una manera como lo hago y así lo hago y punto. Cuando yo me paro a decirle, hazlo tú, ¿él qué me va a decir a mí? Pues si tú no lo haces. Porque recuerden que la forma de modelaje generacional es el ejemplo. Usted se puede inventar cuanta campaña quiera juvenil, pero en su casa usted enseña con el ejemplo. Usted puede traer a todos los jóvenes aquí, hacerlos caer, acostarse, levantarse, pero si usted no es ejemplo en la casa, echó eso por la borda. Porque la principal forma de enseñanza en el mundo es la obediencia. Dios dijo, yo no quiero que usted haga y haga y haga cosas, yo quiero que usted me obedezca. ¿En qué, Señor, te hemos desobedecido? En tus diezmos. No, Señor, es que yo saco mis diezmos después de gastos. Entonces yo me gasto esto en el arriendo, yo me gasto esto en los empleados, yo me gasto esto y me quedaron 100 pesos. Y estos, Señor, son los 100 pesos. Señor, ¿en qué te hemos obedecido? Que eres idólatra, que amas más tu trabajo que al Señor, que amas más tu estudio, que amas más a tus hijos, que amas más a tu esposa. ¿Sabes una cosa? Llévate tu esposa, llévate tu plata, no la necesito. Señor, te he cumplido en todo, dijo el joven rico, en todo. He guardado los mandamientos, he guardado las obras, he hecho todo lo correcto. Mira, Señor, he guardado esto. Pero se le había olvidado un detalle. Dijo, he guardado todos los mandamientos. Y el Señor le dijo, ok, te voy a... que Él lo sabe todo. Mira, deja todo eso y sígueme. Todas tus posesiones. No, porque soy rico. Acá somos ricos, quiero contarles. O sea, nosotros no vivimos una situación de pobreza. Si usted sienta que no le alcanza para el arriendo y a mí, nosotros no vivimos pobreza. Ustedes vienen las personas que viven en pobreza. Es una tragedia. Es una tragedia. Esos niños con esos estómagos así. Cuando yo estuve en África, eso es pobreza. Que usted tenga para vender las latas, las cosas que bota la gente en el piso, y usted haga unas artesanías y eso sea lo que usted va a comer hoy si lo vende, eso es pobreza. Eso es pobreza. ¿Sabe una cosa? Usted tiene abundancia. Usted vive en abundancia. Miren, así ustedes miren el modelo gringo, el modelo de Luxemburgo, que es el país más rico del mundo. Si usted piensa que no vive como ellos, es porque ellos son una minoría. La mayoría del mundo vive en situaciones difíciles y usted vive abundante. Usted vive abundante. Que lo entienda es otra cosa, pero que Dios le haya proveído siempre para su necesidad y no para su gusto, es diferente.
El Señor ha sido fiel siempre, todo el tiempo, así usted no lo entienda a veces. Dice acá, los pactos del Antiguo Testamento jugaron un rol prominente en la vida social, política y religiosa. El pacto marcaba un entorno social, marcaba un momento histórico, y era así como lo vemos acá. La palabra en hebreo para el pacto es berit, y puede tener diferentes significados cuando se usan con diferencia a los pactos bíblicos. Resalta dos matices básicos. Los pactos del Antiguo Testamento tienen un primer paso, una primera situación, y es que significa una obligación legal vinculante. Note, la primera cosa alrededor de los pactos es que establecen una obligación vinculante, pero no hemos hecho documentos legales. ¿Nota? Yo tengo una obligación al hacer un pacto. Tengo una obligación, algo que me vincula con la persona que hago el pacto, sin hacer documentos legales. Yo tengo una obligación porque te dije, Edguita, te quiero. ¿Por qué tengo una obligación de quererlo? Porque lo dije. Muy bien. Yo tengo una obligación vinculante con Weiner, porque yo le dije a Weiner, sé el maestro del nivel 1. ¿Yo qué dije? Lo dije. Tengo que acompañarlo, Weiner, porque yo lo dije, tengo una obligación vinculante con sus palabras. Por ello el Señor dice que hasta el simple se le considera como sabio cuando se calla. Entonces piénselo en hablar, sobre todo si es papá. Bendiga, cuidado con lo que maldice, porque eso también pasa. Es lo mismo que está diciendo el Señor ahí. Tengo que tener cuidado con esto. Gracias a Dios nos dio 2 oídos, 2 orejas, una sola boca. ¿Qué tal otros con más bocas? Ay, porque le dice la Biblia que el que mucho habla, mucho erra. Tremendo, ¿no? Yo cuando hablo tengo una obligación vinculante. Un pacto nunca fue algo que una persona podía hacer a la ligera. Póngale atención, les voy a poner un ejemplo. Abraham hace un altar al Señor. El Señor le dice, coloca unas hogueras, coloca unos sacrificios. Tú vas a hacer pacto conmigo, Abraham. Y de Abraham, sí, Señor. Y pasa. En medio del sacrificio, pasa el Señor. Dice, hoy aquí, en medio de esto, hago un pacto contigo. Y que me pase a mí esto, que era haber partido los animales por la mitad y haberlos colocado en los costados, si yo no te cumplo. Que yo me muera y sea partido por la mitad, si yo no te cumplo. Con lo que yo estoy diciendo. Que yo, si no, que sea partido, que sea matado, si no cumplo. Suave, ¿no? ¿Cómo se presenta el Señor? Yo no hago pactos. Correcto. La situación es que cuando yo voy por la mitad y Abraham, si usted cruza por el pacto, si hacemos un pacto, que me pase como los animales que estamos colocando acá. Que me pase a mí, si los dos no cumplimos esto. Tremendo la obligación de la palabra. Es de la palabra, bueno, no estamos hablando de cosas legales. Segundo, un pacto no representaba una carga arbitraria. Uy, qué bonito esto. No era una carga arbitraria de expectativas. Se lo estoy contando, no lo tiene ahí en la hojita, pero se lo estoy diciendo. Entonces, ¿dónde vamos? Un pacto no representaba una carga arbitraria en expectativas incorrectas. Si algo que dejaba claro el Señor siempre era qué era lo que esperaba y qué era lo que usted debía cumplir.
no era algo arbitrario. El Señor nunca es arbitrario, porque la Biblia dice que Dios es un Dios de medidas. ¿No tienen guías de estudio? ¿Tú tienes, Andrés? ¿Sí tienes? Ah, ok. Perdón, pensé que no tenían. La expectativa del Señor siempre es la clara. ¿Qué espero de ti? ¿Saben cuál fue la mayor expectativa que tuvo el Señor siempre con el pueblo de Israel? Que Él fuera el único. Lo único, su expectativa. El resto eran cosas que tenían que ver con que Él fuera el único. Que tú, Señor, que yo sea el único. Su Dios, uno es, uno. Por ello, siempre que estaban cuando llegaron con Josué a la tierra prometida, ¿recuerdan que lo contamos acá? ¿Qué fue lo que pidió de la tierra? Que no quedara ningún pueblo cananeo, que solo quedara el Señor, que solo fuera Él, que solo fuera Él, que no hubieran otros dioses, pero no se pudo, no se pudo. Dice, sino que el Señor lo desarrolla, dice, tiene unas expectativas claras sobre un participante, no tiene unas expectativas diferentes con un participante desprevenido, no lo hace así, sino que asumía la existencia siempre de primero establecer una relación. Note algo, quiero hacerle ver algo alrededor de esto. ¿Hasta dónde? ¿Se acuerdan las etapas? Hasta dónde el Señor da los 10 mandamientos. En el Éxodo, muy bien, una de las características, recuerdan que volteamos el cuadrito, decía, los 10 mandamientos. Pero ¿y entonces qué pasó antes? ¿Cuál fue la intención del Señor desde la creación? Hace 8 días lo dije con lo de las casas, con lo de los lugares de adoración, ¿se acuerdan? Dime. Muy bien, sí, pero ¿eso qué era? Relacionarse antes de imponerles normas. Excelente. Porque él había podido decir, Olivita, digamos como tú lo dices, desde la creación decirle, tener a Adán y decirle, mira Adán, hola, te cree, mira, el manual es este. Los 10 mandamientos. ¿No podía? De una vez. Le dio libertad, porque en eso se desarrollan las relaciones. Él quiso primero tener relaciones antes de, y estableció la relación. Por ello es que siempre, por lo menos en el pacto del Señor, siempre Él buscó relacionarse. Siempre. Correcto. ¿Cuál era la decisión de que el Señor hiciera pacto con ellos? ¿Cuál era el centro de eso? Que lo hiciera ¿cómo? Por amor. Que lo hicieran por amor, no por imposición, sino por amor. Siempre el Señor está buscando que nuestra decisión sea por amor. Cuando usted se casa, volviendo al punto del matrimonio, usted no le impone algo, a no ser que haya un suegro muy bravo y le esté ahí esperando a que algo pase. Lo hace por amor. La iglesia se mueve por amor. Todo lo que nace del Señor se mueve por amor y no por obligación. Usted me presenta un trabajo a mí por amor, porque es su aprendizaje, porque yo ya lo sé. Es por amor a usted mismo, por amor al Señor, por amor al ministerio, a que le pidan y usted pueda dar respuestas. Por ello, siempre los pactos alrededor de esto se desarrolló alrededor de una situación de relación y después de condición. ¿Cómo qué pacto? El pacto noético, abrahámico, davídico, que son en el nuevo y con el nuevo pacto, sobre todo. A menudo son llamados el noético, el abrahámico y el davídico pactos de la promesa. Y son pactos algunos de ellos por concesión y no por tratado. En cambio, el pacto mosaico se puede comparar con el trato de feudo-vasallismo, el noético. Vamos a iniciar con el noético. El noético es un pacto por concesión. En la concesión, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? La concesión. Yo tengo ¿qué? Yo tengo un compromiso, pero no lo... O sea, él está haciendo el pacto conmigo, así yo no lo cumplo.
¿sí? O sea, yo estoy ahí dentro de ese plan, yo no me está exigiendo a mí nada, solamente está pidiendo una situación ahí de relacionar. Era el pacto como de vasallismo. Aunque se estableció con Noé y sus descendientes según Génesis 8 al 10, este pacto abarca a toda la humanidad, dado que Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes del diluvio. Dios prometió unilateralmente que nunca destruiría toda vida sobre la tierra mediante alguna catástrofe natural, y designó el arco iris como señal de un pacto para recordar continuamente a la humanidad la misericordia en la promesa de Dios. Dios, después de que hace el diluvio, promete que no va a volver por una catástrofe natural a destruir la tierra. ¿Eso depende de usted o de mí? No, depende de Él. Él lo estableció sin pensar que Noé se iba a emborrachar en los próximos días. Lo estableció sin ver que su hijo iba a ver su desnudez. Lo estableció sin pensar, lo estableció de su intención, de que no iba a destruir la tierra otra vez alrededor de una situación de agua. Y lo establece él claramente. Él dice, yo no lo voy a volver a hacer. Fue su decisión, exactamente. Y eso es concesión. Él dice, yo no lo voy a hacer, y no lo ha hecho hasta hoy. El pacto abrahámico es por concesión a sí mismo. El pacto abrahámico es un pacto personal y familiar y forma las bases históricas del tratado de Dios con la humanidad. A través de este pacto Dios le promete tierra. Noten nuevamente que por eso se habla de feudo-vasallismo, y es que el Señor inicialmente su promesa hacia Abraham fue tierra, simiente y bendición a Abraham y sus descendientes. El pacto abrahámico delinea el singular rol que la simiente de Abraham tendrá en el plan de Dios para el mundo y allana el camino para el prominente rol de Israel en este plan. Parte de la situación aquí del Señor, que lo que le entrega a Abraham, es que ese pacto directamente el Señor le prometió llevarlo a Disney. Yo hice un pacto, yo le dije un día a mi hijo Simón, cuando él era chiquito, le dije, mira, si vamos a Estados Unidos, yo te voy a llevar a Disney. En el tiempo, cuando estábamos planeando el viaje, ¿qué me preguntaba Simón? ¿Cuándo vamos a ir a Disney? Papi, cuando estemos allá. Y cuando estuvimos allá, ¿qué me preguntó Simón? ¿Cuándo vamos a ir a Disney? Yo le dije, papi, ya falta poquito, falta que el Señor nos provea para eso. ¿Y qué pasó cuando Simón llegó y estábamos en la puerta de Disney para entrar? Lo que tú me prometiste, me lo cumpliste. Porque la palabra de un padre se tiene que cumplir. Haga lo que sea, pero cumpla. Porque eso acaba la expectativa de un niño y sobre todo su fe. Porque él vio que esa plata no la conseguí yo. El Señor la proveyó a través de un milagro. Y así, puedo contarles muchas cosas. Pero yo me cuido de hablarlo, porque a veces es duro cumplirlo. Entonces, en esta concesión, el Señor le dice a Abraham, te voy a dar una tierra. Por eso todo el tiempo Abraham, ¿sobre qué habla? La tierra. Señor, tú me diste una simiente. Dijiste que me das una simiente. ¿De qué pregunta? Señor, mira, ni tierra ni simiente. ¿Qué pasa? Y llega después con la tierra y todo se cumple. E Israel. El pacto mosaico, que es de tratado. El pacto mosaico es diferente. El pacto mosaico tiene la intencionalidad de ser un tratado. O sea que yo doy, pero también espero que tú me des. ¿Qué pedía el Señor? Obediencia, y ellos tenían que dar obediencia. Era lo único que él pedía y condicionaba alrededor de eso el hecho de que tuvieran algo. Si usted no obedece, entonces va a pasar esto. Este pacto sigue el formato de un tratado
feudo-vasálico y bilateral y representa la constitución para la nación de Israel que surgió de los descendientes de Abraham. Un desarrollo previsto para el pacto abrahámico es esta parte. El pacto de Dios presenta maldiciones por la desobediencia y bendiciones por la obediencia. Note que lo condicionó. Si tú me obedeces, bendición. Si tú me obedeces, maldición. Esa fue la condición del pacto mosaico. Y en este pacto Dios representa maldiciones y eso. La demanda básica de Dios era que Israel lo amara a él exclusivamente, como dice Deuteronomio 6, 4, 5. Este pacto le dio guías tangibles al pueblo elegido de Dios para que pudiera demostrar el carácter de Dios ante las naciones alrededor. ¿Cuál era la intención final del Señor? Que si usted le amaba, lo iba a prosperar más que las demás naciones de la tierra. Y que los demás vieran cómo usted era prosperado alrededor de su obediencia. Eso mucho se vio con David, en el hecho de dónde estaba David, como alrededor de la obediencia, cómo Dios lo había prosperado. Pero también alrededor de la desobediencia, como también lo prediqué aquí, vinieron los 13 años de donde la espada llegó sobre la casa de David. ¿Se acuerdan que lo prediqué sobre los hijos? Le dice el Señor, tú llegaste aquí obedeciendo, pero desobedeciste. Una cosa. Uno dice, no, pero él estaba condicionado. ¿Recuerdan? A esto, al tratado. Yo tengo que cumplir. Y manda al profeta y le dice, 13 años. 13 años su casa destruyéndose. Hasta su muerte. Un error. Pero porque estaban en este pacto, en el pacto mosaico. Teológicamente este pacto está enraizado en el pacto abrahámico y tiene alguna generación o sobre las generaciones israelitas experimentan el juicio divino en virtud de esto de las bendiciones y las maldiciones. La dinámica davídica permanecerá intacta por siempre. Dios prometió que los descendientes de Abraham serían una gran nación como una tierra gobernada por reyes. Note que al Señor no le tomó por sorpresa el hecho de que el pueblo pidiera un rey. El Señor mismo lo sabía, que iba a haber una época, no en desobediencia, sino en obediencia, que el Señor iba a colocar reyes. El pacto davídico especifica aún más esa realidad. El pacto davídico especifica aún más esa parte y el pacto también se relaciona con el pacto mosaico. Los salmos reales representan al rey llevando a cabo su rol de gobierno de acuerdo a las estipulaciones del pacto mosaico. Y vamos ya al nuestro, al que nos rige hoy, porque hoy estamos bajo un pacto, y es el nuevo pacto. El nuevo pacto, no sé si ya cuando terminen de escribir. Hoy en día nosotros vivimos bajo algo que se llama el nuevo pacto. El Señor hizo un nuevo pacto. Un nuevo pacto que tiene unas características especiales que me parecen muy lindas. Y es, en este pacto el Señor promete mantener la relación, de nuevo, con su pueblo elegido, de una manera diferente a la que caracterizó todos los del antiguo pacto. Esto es el pacto, que, o sea, no es como el pacto mosaico, sino es otro tipo de pacto. En otras cosas, Él escribiría su ley en el corazón de ellos y perdonaría sus pecados. Note, el nuevo pacto es un pacto de concesión. Él perdona nuestros pecados y coloca un nuevo corazón. Qué bonito, ¿no? Es esencial observar una diferencia clave entre la naturaleza del pacto mosaico y el nuevo pacto. Dado que el pacto mosaico incluía a los israelitas creyentes y no creyentes, era ser de Israel. Si usted creía en Dios o no, no había rollo. Para participar de aquel pacto no incluía necesariamente la conformidad interna a los requisitos de Dios. Era que fuera del pueblo de Israel. Lo que es fundamental hoy en el nuevo pacto es que el participante de este pacto, Dios le da un nuevo corazón. Pero para recibir ese nuevo corazón, usted debe ser creyente. Debe ser una persona que crea en el Señor Jesús. Bajo el pacto mosaico, el pecado está escrito en el corazón de la nación elegida de Dios. La ley de Dios era escrita
sobre el corazón de cada israelita en este establecimiento del nuevo pacto. En el nuevo pacto entramos todos. A diferencia del pacto mosaico, que era falible, este es infalible. No tiene falta. No tiene falibilidad. ¿Por qué? Porque es un pacto que no depende de su comportamiento. Y esto es una cosa que ya voy a explicar. Solo los creyentes pueden participar del nuevo pacto, mientras que Dios permanece fiel a sus compromisos. En el pacto mosaico, ambos participantes vivirán de acuerdo a las bendiciones y las demandas del nuevo pacto, es decir, de la fidelidad de Dios. Para explicar esto, básicamente, y terminar, básicamente, en este nuevo pacto, el Señor se compromete a perdonar, en el pacto en el que estamos hoy, a perdonar sus pecados pasados, presentes y futuros, lo cual no me da un aval a mí de pecar deliberadamente, porque el que peca deliberadamente se condena. Nota, usted tiene una opción, y es que Dios, así usted lo haya entendido, el día que realmente un día con el corazón dispuesto yo le dije al Señor que sí en mi vida, sea a través de una oración, sea a través de una reflexión, sea a través de algo donde yo dije sí, Señor, el Señor coloca un nuevo corazón. Es un corazón que usted mismo no entiende, porque apenas lo está asimilando y lo está aprendiendo a conocer, pero fue un corazón que Dios dejó. Un corazón para adorarte, un corazón para seguirte. Es una cosa que lo que mueve es el amor y la devoción por Dios. Lo que nos mueve no es el hecho de cumplir los 614 mandamientos que tienen los judíos en las pepitas de su vestido, sino nos mueve es el amor a amar al Señor todos los días. Lo cual no le da una libertad a usted para pecar. Vuelvo y lo digo, porque bien lo dice Pablo, que debemos cuidar esa salvación, que debemos perseverar hasta el fin para alcanzar misericordia. Entonces, es una intencionalidad diferente. No estamos pendientes del castigo, estamos interesados en cómo amarlo. No estamos alrededor de eso, y es muy importante entender la diferencia en este nuevo pacto. Es el pacto de la gracia. La gracia que da sin que usted lo devuelva. Y este momento es un momento, como lo dice en la profecía de Daniel o en la visión de Daniel, es el momento que hay un hueco y se ve directamente ya al Señor. Es un momento cumbre para que cada vez más gente pueda venir a Él y no se pierda, precisamente porque en esto no está el hecho de las condiciones o las normas, sino el amor por la fidelidad de Dios. Es lo que debe mover nuestro interés y a los demás. Por eso debemos traer a más gente para que conozca al Señor, precisamente porque están viviendo alrededor de otros delitos y pecados. ¿Está bien? ¿Estamos? Vamos a orar para terminar. Jesús, gracias por ser tú el sello de nuestro Padre.